Andamos por acá de vuelta en Dominguito, sinceramente. Bastante tranquilos. Al menos yo sí. Eh, y la verdad es que, ¿qué más podría decir? Me la ando pasando de puta madre, la verdad. Ayer también fue que un día en que anduve con la familia y sí, por supuesto, un día súper cool. Dice, hoy me levanté contento, me levanté feliz. ¿Por qué? Ni idea. A veces hay días así, ¿verdad? A veces hay días en los que te despiertas con bastantes ganas sin siquiera saber por qué en general. Y pues sí pasa, ¿qué te puedo decir? Sí pasa. Como también los hay días estos de que cuando te ves al espejo, o sea, ves ahí el puto Adonis, un semental, conquistador, ¿verdad? Ay, pero y otros días te ves de la burger, o sea, ni siquiera quieres verte al espejo. Pasa, ¿ves, no? Creo que tiene que ver con todo este ciclo de lo que vendrían siendo, puta, no recuerdo exactamente cómo se llama este tema que tenía que ver. Pero hay una palabra en específica que hace que ciertos días te veas como que ajá, exactamente. Ves un dios griego, ¿no? Hay ciertos días en que te ves de puta madre en el espejo y hay otros días que hasta te das asco tú mismo, pues, ¿no? Creo que aquí el frame también del stream está un poco chuequín. A ver, déjame checarlo. Está mucho mejor, la verdad. Mucho mejor. Y pues el día de ayer yo anduve con los amigos un rato compartiendo, por supuesto. Pero más que eso, anduvimos, bueno, al menos yo, ¿verdad? Anduve más como que jugando básquet. Tenía muchísimas ganas de jugar básquet. Y siempre me la paso súper bien jugando, weón. Me la paso súper bien. Y también por el hecho de que es un poco de ejercicio, por supuesto, ¿no? Pero muy aparte del ejercicio, es más por convivir, ¿verdad? Y estar junto con la gente, por supuesto, que uno aprecia y estima, huevón. Por supuesto que sí. Siempre el tiempo de calidad con los amigos siempre va a ser, creo yo, el mejor, sinceramente. Y todos pues merecemos y deberíamos también optar por pasar un poquito más de tiempo, ¿verdad? Ya sea para relajarnos un poquito, ya sea para distraernos, como en mi caso, ¿verdad? Jugando un poquito de básquet, haciendo un poquito de deporte también. Entonces, creo que es algo bastante sumamente esencial para cada uno, ¿no? Dice, pues como no salgo de casa y mis amigos están lejos, me quedo con mis pensamientos. Pero qué raro, Jason, ¿no tienes amigos cerca que viven cerca tuyo? ¿Siempre has vivido en la misma locación que vives, por ejemplo? ¿O te has mudado, se podría decir? Porque, por ejemplo, si uno ha vivido toda su vida en un solo lugar, es muy raro que no hagas amistades, pues, ¿no? Con, ya sea con vecinos o gente del mismo barrio, de la cuadra, etcétera. Y pues, por supuesto, tal cual como dice en el título, muchachones, buenachones, ¿verdad? Pues vamos a jugar el Hollowcito Knight. Hollowcito Knight. Que por cierto, pues ya estamos prácticamente en el final del juego, ¿verdad? Entonces, vamos a procurar que explorar todos, básicamente las zonas que nos quedan por explorar, lo poquito que nos queda por explorar, ¿verdad? Y pues para ver qué encontramos y terminando con eso, sería un momento perfecto para poder básicamente mandarnos de frente contra el boss, ¿verdad? Y pues ahí básicamente estaríamos terminando como tal el juego. Entonces, después veríamos este tema de todo lo que vendría siendo el postgame, ¿verdad? Estaría muy cool checar el postgame del juego. Entonces, creo que sería una muy buena idea, de hecho. No estoy seguro si ir por el platino, sinceramente. Eh, no estoy seguro. Entonces no podría asegurar de que algo así fuese lo que
vamos a hacer, ¿no? Pero al menos un poquito, por aquí y por allá, unas cuantas horas del postgame, creo que estaría súper, súper cool, ¿no? Para darle por concluido este... aquí al streamcito, a los streamcitos de Hollow Knight, pues, ¿no? Dice, hace 10 años que vivo en la misma ciudad, solo que no me llevo con la chaviza de mi edad. Ah, mira, pero qué raro, Jason. ¿Por qué no te llevas bien con la gente de tu edad? Se supone que en tu escuela también tienes gente de tu edad, pues, ¿no? Entonces, bueno, a mí se me hace... No sé, pues, ¿no? Un poco extraño que te resulte un poco complicado llevarte con cierta gente, pero pues todos tenemos nuestras razones, ¿verdad? Y pues por supuesto que también tú deberías tener las tuyas y pues... Ah, supongo que son cosas que pasan nada más, son cosas de la vida. A ver, voy a terminar de ajustar aquí unas cuantas cositas del stream. Y ya pues estaríamos listos para empezar, ¿no? Empezando por desactivando, por supuesto, aquí la musiquita del Crash Bash. A ver. Y vamos a activar aquí, hermano. Ah, no, pero antes de eso vamos a ir en el juego para que no nos den el copyright, la puta madre. Dice gustos musicales, modales, pensamientos distintos, actitudes y estas cosas. Ah, mira, Ay, la verga, es que sí estoy un poquito cansado. Mira, en cuanto respecto a ese tipo de cosas, podría decirte que siempre y cuando tengas algo como que en común, ¿verdad? Sea chiquito o grande, con la gente, créeme que aún así hay un montonazo de cosas que podrían, por de una forma u otra decirlo, ¿verdad? Que podrían dividir a la gente. Si hay incluso hasta la mínima cosita que puedan compartir, créeme que puede resultar en algo bastante cool. Fíjate porque precisamente es algo que me pasa a mí también. Entonces con el tiempo aprendí pues de que la gente no necesariamente tiene que ser igual a uno, que tengan las mismas costumbres y etcétera. Porque todo el mundo somos diferentes y si siempre estamos con ese tipo de mentalidad, al final vamos a terminar aislándonos de la gente, lo cual es no solamente antinatural, sino que también es malo para la salud mental. Somos, como humanos, somos una especie muy, ¿cómo se llama? Muy social. Entonces, lo que vendrían siendo las interacciones sociales, por supuesto, es algo sumamente vital. Ahora, de que hayan otro tipo de razones, que hayan habido, como por ejemplo, problemas y qué sé yo, caras feas y cosas de ese tipo, de esa índole, ¿verdad? Pues es mejor dar un paso al costado y pues básicamente encontrar el tipo de gente que se lleve bastante bien contigo y que no necesariamente tenga que ser igual a ti, ¿no? Dígase, pongamos ejemplo, a mi clase el 90% son de mi edad, pero sinceramente me desagrada la clase. Todo el día los gritos, exagerando todo, todo el día jugando Clash Royale y así yo en corte vamos arriba, gente, 17 y no 12. Ah, ok. Mira, cuando sucede este tipo de cosas, es que ya no dependen tanto de ti también, ¿verdad? Este tipo de cosas no dependen tanto de ti. Eh, entonces, mira, una de las soluciones de esto podría hacerte básicamente cambiarte de salón. Em, Vas a conocer gente nueva, ¿verdad? Y puede que así se te haga un poco más llevadero lo que vendría a ser todo este tema, ¿verdad? Am, Esa es una opción, ¿verdad? Y es una opción incluso drástica, se podría decir. Pero es una opción que puede o no puede funcionar, entonces está para meditarse, ¿verdad? Pero cuando se refiere a este tema del, del tema de la madurez, de que si a uno le pasa más rápido que a otros, pues sí pasa, la verdad. Y lo único que puedes hacer es nada más estar consciente de ese tipo de cosas y que, pues, al menos por ahora no va a ser posible tal cual, ¿no? Pero ¿qué te puedo decir? Es nada más seguir y no tratar de hacer que la gente
haga lo mismo que tú, porque la gente realmente tiene su propia... tiene sus propios gustos y somos diferentes y todos buscamos cosas distintas. Entonces, o sea, podrías como que sugerir, ¿verdad? Pero pues tampoco es lo esencial. Y de todas formas, la gente por algo tiene libre albedrío y siempre puede elegir qué y qué no acotar, ¿no? Y son cosas que pasan, la verdad. Dice, ya estamos a mitad de año y no es como si fuese tan fácil como decir quiero ir a otro salón. Ah, no, por supuesto. No es tan fácil, pero por ejemplo, si es que tienes razones válidas, como por ejemplo a lo que te refieres del ruido, el ruido te puede enfermar prácticamente por contaminación auditiva y te puede causar problemas con tu estado de ánimo, ¿no? De hecho, eso es algo que le pasó a un compañero mío que tenía en la secundaria. En mi salón era tanto, pero tanto el ruido que ya no lo soportaba más y fijo hizo una solicitud formal, ¿verdad? Para que le cambiaran de salón, pero este es un caso bastante específico, ¿no? Que no le sucede a todo el mundo, pero es una opción. ¿Qué dice? Soy el del fondo que no habla más de lo necesario y anda todo el día con los auris escuchando música. Bueno, pues en ese caso, ¿qué te puedo decir? Te tocó, ¿verdad? Ser ese tipo de persona. Y es que también no tiene nada malo ser así, pero a veces supongo que se puede sentir bastante solitario, ¿verdad? Aunque, de todas formas, te podría motivar, tal vez es la palabra, ¿verdad? A que puedas interactuar. No necesariamente hacer absolutamente todo con tus compañeros, ¿verdad? Porque por una razón es que las cosas están como están. Pero que al menos interactúes y nada más que, qué sé yo, de repente pueden salir temas cools para conversar. Uno nunca sabe, hermano, ¿verdad? Pero por eso es que digo, pues, ¿no? No importa qué tan diferente la gente pueda ser de ti, siempre se puede sacarle un poquito de provecho, ¿no? Y así también podrían conocer lo que vendría siendo tu perspectiva como tal y pues, si en por algún motivo u otro, siempre pueden congeniar y si no, pues al menos se hizo el intento. Y pues bueno, vamos a empezar. A ver, ahí estamos. Ok, sí es cierto, tenemos que ir a Sendero Verde, era donde quería ir. Para checar este tema del seguir explorando, pues, ¿no? A ver. Que por cierto, hoy no estoy para nada abrigado. O sea, estoy en mangas cortas. Pero es porque está haciendo un poquito de calor fuera. Entonces, pues no hay necesidad de andar tan abrigado. Y también se siente un poco más relajado así, la verdad. Se siente un poquito más relajado. Y pues es un poquito más ameno. A ver. Oh, sí es cierto, ya hay un montonazo de oruguitas bebés aquí. Aún recuerdo al principio del juego cuando prácticamente no había nadie aquí, pues, ¿no? Supongo que en algún punto esto va a servir de algo, tal vez o tal vez no. No tengo idea, pero me están dando un montón de geo, que pues tengo un montón de geo desde hace mucho ya. Y pues es que tampoco hay motivos ya de usarlo a estas alturas del juego como tal. Sello de Hollow Nest, ok. Pues que el sello de Hollow Nest básicamente es para venderse, entonces significa más geo. ¿Qué hice? De hecho, el otro día discutí con una de mis profes, porque no le gusta que yo esté con los auris todo el día y pues me rezongó porque no quería que los tuviera puestos mientras realizaba una tarea y discutimos un poquito. Pero es que también, Jason, no debes estar con los auriculares todo el tiempo, pues, ¿no? Para eso vas a la escuela, para prestar atención a tu clase, ¿no? Y por supuesto que la profesora te iba a tomar de esa forma, siendo que pues vendría a considerarse como una falta de respeto, pues, ¿no? Entonces cuidado por ahí, cuidado por ahí.
Dice, mándame unos becerros. Esa Luz. ¿Qué tal va todo, Luz? Que por cierto, van a salir más tarde tal vez. Me gustaría ir a jugar básquet de nuevo. Estaba súper cool ayer. ¿Cómo estás? Eh... Que por cierto, Luz, tiene bastante ya tiempo que no estuviste acá en mis streams, ¿verdad? De hecho, Jason llegó al poco tiempo de que te pasó este incidente con tu celular. Y por eso no te lo cruzaste a Jason. Pero Jason aquí es nuestro querido mod. El buen Jason. Ok, estas mierdas tienen un montón de vida. A ver. Dice, voy con Oni, supongo. NM. Dale, normal, pues ahí vamos a estar. Bueno, le voy a decir a Lucho también. Es que no le he dicho nada todavía. ¿Y cómo se llama? Ah. No sé, tengo ganas de seguir jugando, la verdad. Estaba bueno, estaba bueno. Es que, ¿cómo se llama? Me gusta mucho practicar mis tiros. Y está súper cool todo este tema del calcular la fuerza y los ángulos y toda esta parte técnica que básicamente se refiere al lanzamiento del balón. Y la verdad es que lo disfruto un montonazo. Dice que se joda la vieja de legislación. Yo andaba de chill haciendo la tarea, que no jodas, y después me ando sacando 10 en sus aburridas tareas de materia. Ah, si andabas haciendo tarea en la clase, pues es otra cosa, ¿verdad? Pero de todas formas, si estás en la clase y te piden que no estés con los auriculares, pues un poquito de cuidado ahí, ¿verdad? Ayer estuve jugando y patinando, bajamos hasta el chavito con el skate. De hecho, sí te vi. Hamed hizo una transmisión en TikTok y yo ya estaba acostado en mi cama, pues, ¿no? Y sí te vi ahí con el skate, básicamente. Oh, este mierdas también explota. Lo había olvidado. Y creo que se podría decir que de estas zonas es la más bonita en todo el juego. O sea, mira todo esto, huevón. Creo que fijo, esta es la zona más bonita de todo el juego. ¿Dónde andamos? Ah, ok, apenas estamos en el principio. Dice, si me quiere llevar a dirección, que me lleve. Dice, no me caí, menos mal. Bueno, si sigues persistiendo, pues, ¿no? Y con los audífonos sí te pueden llevar ¿cómo se llama? A la dirección. Pero pues no te metas en problemas de gratis. Nada más, deja de hacerlo un poco, pues, ¿no? ¿Qué dice? No me caí, menos mal. No creo que que iba a ser tan fácil de que te caigas, porque también tienes problemas. Tienes experiencia ya con longboard anteriormente. Entonces, no había forma de que te caigas. Tal vez lo único sí que noté al momento de que pues estabas remando es de que te falta agilidad y soltura en el cuerpo, lo cual es normal. O sea, lleva bastante tiempo de que no has estado patinando para nada. Y pues, pero si sigues patinando, poco a poco te vas a ir soltando. Santuario de piedra. No me acuerdo qué era eso. A ver si no voy a ir para allá antes de ir al resto. Ah, bueno, de todas formas tengo que ir por allá. A ver. Oh, ¿no es por acá? Ok, no es por acá, es un poco más abajo entonces. Ok, más abajito incluso. Que pues ahora no me muero ya, tocando esos líquidos tóxicos. Prácticamente tenemos invencibilidad. Y pues ya andamos súper OP a estas alturas del juego también.
Oye, que por cierto, ese balón que compró Lucho está buenísimo, ¿eh? Rebota hasta por las huevas, o sea... ¿cómo se llama? Hasta de más rebota, se podría decir. Y está muy muy bueno ese balón, huevón. Me gustó mucho. La calidad y cómo se siente al tacto el balón también. Buenísimo, buenísimo. Muy buena compra hizo Luchito. Ah, no es necesario. Ok, ya estamos cerca. No recuerdo qué era esto, pero tal vez solo es un NPC. Creo que sí solo era un NPC, es que no lo recuerdo totalmente. Oh, sí era un NPC, pues, ¿no? Este era el bro quien nos dio el tema este del bestiario. Ok. Entonces, Luz, a ver si chucha, ok. Si es que le decimos a Lucho ahí para jugar básquet hoy también. Estaría cool. Bueno, no sé si tú querrás jugar, pero... De repente Lucho lleva su skate y te lo puede prestar para que... Mientras nosotros jugamos tú practiques, pues, ¿no? Aunque dices que vas a estar con la niña, así que no creo. Ahora que lo pienso. Ok. Hacia abajo. Ok, tengo que bajar un poquito, pero no mucho. Ah, hasta aquí nada más, ¿no? Sí. A ver. Tengo que bajar esta vez. Que por cierto, Luz, ¿estás ahí todavía? ¿Qué te parece el stream? Se ve muchísimo mejor, ¿verdad? No solamente el stream, sino que nosotros mismos también vamos mejorando poco a poco, pues, ¿no? Yo igual sigo mejorando muchísimo en lo que vendría a ser mi carisma en el stream, o sea, la forma en la que comento en los streams. Y creo que es súper notorio, porque lo es realmente. Es muy fácil darse cuenta. Más que todo con los bots. Y como tú no has estado en un stream en mucho, mucho tiempo, supongo que ha de ser muchísimo más notoria también, pues, ¿no? A ver. Ah, es por acá. Ahora no sé por qué me anda doliendo un poco el cuello. Probablemente por andar jugando ayer básquet, supongo. Hoy desperté con un poquito de dolor de muscular, como es normalmente. Y sí, es por supuesto por andar jugando ayer, pues, ¿no? Oye, por cierto, Jason, sigues jugando Metafor, me imagino, ¿no? Aunque han pasado 2 días, supongo que ya has de haber avanzado un montonazo, seguro. Ok, sí, es por acá. ¿Habrá algo del otro lado? No, no hay nada. ¿O sí? No, no hay nada aquí. Ok, desde aquí tengo que ir nada más de frente todo. Que por cierto, hoy tenía más ganas de jugar Persona 4. Porque, ¿cómo se llama? Estuve avanzando el juego por mi cuenta fuera de stream, porque nada más era para subir de nivel, vínculos sociales y tal. Entonces, prácticamente lo dejé hasta que me tocó hacer... no, perdón. Hasta que se activó un nuevo evento del canal de medianoche. Y como siempre se activa un evento nuevo, pues es porque la trama va a avanzar, ¿no? Y entonces dije, ni cagando, voy a... ¡Ah!
Ni cagando, voy a seguir avanzando porque pues esto precisamente lo quiero para que lo veamos en stream. Creo que escuché una oruga bebé, tal vez. Mm, de repente. Oh, no me puedo, colgar de las paredes. No recuerdo cómo se hacía esta ruta. Dice, hoy no he jugado nada, solo vencí la segunda mazmorra, es que después de casi 20 horas no me está terminando de convencer. Ah, ¿sí? ¿Tú crees? Ah, no, es un kamikaze, creo, lo que se escucha. ¿De verdad, Jason, tú crees que no te está convenciendo del todo? ¿Qué es lo que no te convence en sí? Así, por supuesto que tratando de evitar un poquito de spoilers, ¿verdad? Porque claro que sí que vamos a jugar Metaphor en algún momento aquí en el stream. Dice, aunque estas tierras antaño fueron nuestras, un ser pálido reclama las cavernas que se extienden más adelante. Parece benevolente, pero no comparte nuestro sueño. Si te aventuras en ese lugar, ten cuidado. Ok, pues vamos a tener cuidado. Aunque no recuerdo cómo es que se abría eso. Ah, es cierto. ¿No es por acá entonces? No recuerdo dónde era la entrada entonces. ¿Dónde estaba la barrera esta? Yikes. ¿Ahora? Qué raro, ¿no hay otra opción para poder pasar esto de acá? Es que yo también lo recuerdo que no había otra opción, por eso está bloqueado eso de ahí. Pero creo que era del otro lado. No me acuerdo dónde estaba esa entrada, pero voy a ir a checarlo de la parte de arriba entonces. Oh, no es por acá. Y esta para ser una de las zonas de al principio del juego, o sea, es como para vendértelo de una, huevón. Con lo bonita que está esta zona. Dice, creo que más bien es la historia lo que no me termina de gustar. Ah, podría ser, fíjate, porque pues como es una temática un poco diferente, ¿verdad? O sea, también tienes que ver pues, ¿no? De que no es un persona como tal. Entonces sí puede resultar un poquito más diferente de lo normal. Pero depende de gustos también, pues, ¿no? Pero de repente podrías aguantar un poco. Porque el juego puede ponerse mejor después. Pero depende de tu grado de tolerancia que tengas con el juego también, pues, ¿no? Cañón nublado. No recuerdo, de repente es por acá, huevón. ¿Es aquí donde están las medusas? Ah, es cierto, aún no tengo mapa de esta zona. La puta madre, pero no es aquí donde quiero ir. Si es que no me equivoco. Ah, pero ya puedo superar la barrera oscura también. Está en esta dirección, si es que no me equivoco incluso. Está muy muy cerca de la entrada. Aquí está, precisamente. Ahí está. Casi 20. Acabo de entrar y ya tengo 25 horitas. Ah, mira, 25 horas. Qué raro. Bueno, sí, por ejemplo, cuando se trata de cosas de la trama en sí, de repente tienes que esperar un poco más, ¿no? Para que se ponga más interesante o para que ocurran eventos como que atrapen tu interés, ¿no? Hay otra... Hay otro camino por la parte esta de arriba. Ok, esta medusa está resguardando acá un poquito más o menos. Ah, pasamos. Entonces, de repente se tiene que tardar un poquito más.
Perdón por irme sin ti si te sientes perdido, ¿por qué no te das un salto? Ya hemos ido un montón de veces por allá. Y qué raro que el mensaje de Cornifer esté acá incluso. Extrañísimo, de hecho. Pero, si no me equivoco, Cornifer debe estar aquí yéndonos hacia la derecha. ¡Oh! ¡Lo olvidé! Lo había olvidado, que eran como explosivos, huevón. Esto tiene que tener conexión, ¿verdad? Con este otro extremo del mapa. Ok. Qué raro, ¿hacia dónde me lleva esto entonces? Oh, wow. Creí que esto me iba a conectar hacia donde estaba Cornifer. Lo peor es que no tenemos mapa de esta zona y precisamente es por eso que quiero encontrarlo, huevón. A ver, ¿por acá? A ver, ¿qué hay de este otro lado? Si no me equivoco, tal vez por acá había un NPC. O de repente es una zona parecida, nada más. Dice, tampoco me gusta el sistema de personas, aunque no se llamen así. Entiendo que es otra IP y no es lo mismo, sin embargo, el sistema en sí es en sí necesario y en ningún momento me dan ganas de ir a la academia y decir, quiero usar este estilo y no este. Aparte, em, de que para usar un tipo distinto necesitas dinero para comprarlo y luego comprar armas de ese tipo. Academia igual Velvet Room, habitación terciopelo. Sí, sí, sí. Entonces está un poco extraño ese sistema, ¿no? De repente, o sea, como el juego te está haciendo comprar cosas, de repente el juego no te incentiva a tener versatilidad, sino que te quedes con una sola, con una misma build, si es que se puede decir, ¿no? Aquí no debe haber nadie incluso. Ya hicimos el soñador de esta parte. Me imagino que debe ser por eso, ¿no? El juego no debe ser como que demasiado versátil. Es por eso que te hacen pagar por prácticamente cambiarte de personajes, ¿no? ¿Qué vendrían siendo los personas? Qué raro, ¿dónde mierda estaba Cornifer en esta zona? Oh, esto es en el principio, ok. Casi me pega. Oh, creo que era por aquí incluso, ¿o no? Por aquí había algo que no recuerdo que podía pasar. Pero no recuerdo exactamente si era una barrera oscura como tal. Y pues supongo que sí debe ser prácticamente lo que tendría que ver con este tema de la dificultad del juego, ¿verdad? Entonces, si es que quiere, o sea, la versatilidad en este juego se podría decir que tiene un precio, ¿no? Entonces, y lo quieren hacer como si fuese también dificultad, ¿no? Oh, sí, era por aquí donde está la barrera negra, ya me acordé. Ok, antes de entrar aquí, vamos a checar otras cositas por acá. ¡Ah! Oh, hay una palanca ahí. Ok, lo voy a checar luego. Oh, aquí está la barrerita. Vale. Antes de entrar ahí, entonces, quiero acordarme que era esto de acá. Montículo. Oh, creo que ya estuve aquí anteriormente. Creo que había un accesorio, una habilidad, tal vez. Sí, ya estuve acá, de hecho. Recuerdo que incluso hubo una oleada aquí y tenía que... Ajá, esta zona antes estaba bloqueada. Ajá, sí, sí me acuerdo. Ok, aquí ya no tenemos que venir. Aquí prácticamente resolvimos absolutamente todo.
Listo. Claro, en vez de ser versátil es mejor que cada personaje de tu equipo tenga una build distinta, limitando las ganas de probar distintos estilos, distintas armas y eso. ¿Cuál es la gracia de poder usar otro estilo con otra arma si en las cinemáticas del MC siempre tiene la misma arma y el mismo persona? Sí, ¿no? El juego debe ser un poquito más estricto tal vez para todo este tema. Entonces, debe ser eso nada más, pues, ¿no? Pero muy aparte de eso, dices que no te está convenciendo del todo la trama. Entonces, por ejemplo, ¿no? Si quieres continuar con el juego, pues lo mejor sería darte descansos del mismo, ¿no? O sea, jugar una sesión y darte un descanso para que después, puedas seguir, pues, ¿no? Y para poder darte cuenta realmente si es que en verdad la trama no te convence así al 100%, ¿no? Y pues seas libre de elegir, ok, quiero continuar esto y no lo quiero continuar, pues no. Ok, superamos aquí la barrerita. Y por aquí podría haber cualquier cosa, hasta un boss o mini boss incluso. Ok, genial. Ok. Qué raro. Lo peor es que aún no tengo minimapa de esta zona, huevón. No, no hay nada por acá. Uh, Jardines de la Reina. Ah, creo que aquí era, ¿verdad, Jason? Donde me habías dicho lo de los... Lo de los jardines, toda esta cosa. Fuck, me había olvidado. Bueno, no me había olvidado. No sabía que este también tenía como que un efecto al momento de morirse. Pero como lo vi moviéndose, dije, pues este debe explotar seguro también. ¡Ah! Oh, se escucha estos sonidos como que de corazón y efectivamente aquí... Ahí está esta cosa que te da un huevo podrido. ¡Ah, la verga! El soundtrack está muy god, huevón. ¡Ah, la verga! Está muy, muy god. Aunque, a ver, quiero subirle el volumen. Ah, no, pero si está igual. Está al máximo. ¿Por qué está tan bajo este soundtrack por alguna razón? Cloth por Noah Sturridge. Ah, pequeño guerrero. Entonces, ¿tú también vienes a ponerte a prueba con esa tribu de traidores? Son un grupo mortífero que se esconde en estos claros. Me habría ido bien alejarme de ellos, pero tus acciones me han enseñado la verdad. Tenemos que enfrentarnos a nuestros miedos o nos derrotarán. Si ambos lo conseguimos, podemos intercambiar historias de nuestras aventuras. Eso sí, sería algo que me encantaría. A ver. Supongo que esto debe ser parte del postgame. Sí, porque no hay nada más. Bueno, aparte aquí por esto de la derecha. No, es que yo insisto que lo que más me gusta de este juego es la exploración. La verdad que sí, lo que más me gusta de este juego es la exploración. Por alguna razón se puso de repente así como que todo muy callado. Oh, wow, pero por acá no voy a poder pasar. Tendría que serme chiquitito. ¿No? Así como que el superpoder en la saga de New Super Mario. Que te haces chiquito de más y que te haces grande de más. Ah, no, pero sí puede pasar, mira. Ah, mira, no tenía ni puta idea. Creí que si me venía por acá debajo, me iban a picar fijos esos pinchos.
Que por cierto, Luz, si es que me estás escuchando, no sé, huevón, deja el stream ahí abierto por todo el stream de repente. Es que quiero checar algo. A ver si es que me ayudas con eso, si es que me estás escuchando. Sé que estás ahí aún en el chat, porque pues por supuesto me aparece. Nada más que estás, bueno, no estás en el chat activa, ¿verdad? Pero si puedes, porfa, pues deja todo el stream ahí con el chat de fondo en tu celular, a ver, porque quiero checar unas estadísticas. Oh, desapareció el Noah, ¿no? Aquí están ¿cómo se llama? Las mantises estas de mierda. Ajá. Ok, está bloqueado de igual forma. Aquí puede ser un poco peligroso, ¿eh? Oh, wow, wow, Ok, no me acostumbro del todo. Ok. A que las plataformas se caigan y así. Pero efectivamente, son de esta zona estas mantises. Oh, me caí, fuck. Bueno, es que no hay nada tampoco arriba ya, creo. Oye, está muy god el soundtrack en esta zona, no jodas. Pero qué raro que le hayan puesto como que así muy en el fondo. Y no tanto en presencia. Es como si le hubiesen agregado un reverb. Ok, esto se va a caer, creo. Otra, más. Oh, sí pueden lanzar el disco hacia abajo. Oh, es una oleada esto, ok. Ah. Ah. Bueno, oleada tan oleada tal vez no era. Oh, aquí está un papelito de Cornifer. Debe estar por acá cerca. Por acá, muy cerca. Hay una barrera aquí. A ver, voy a ir por arriba primero entonces. Está por acá Cornifer entonces, vale. Y a ver, por acá, ¿qué hay? Se ve medio sospechoso esa parte. ¿Ah? No hay nada por acá. Esto sí es fijo postgame. Para enfrentarnos tal vez de repente a unas criaturas y así. La verga. Perdón por insistir, bueno, eso es el mismo mensaje. ¿Dónde mierdas está Cornifer entonces? Debe estar por arriba, digo por abajo. Me asusté, huevón. Oh, un banquito, genial, huevón. Supongo que lo único que nos falta ahora es como tal el mapa de la zona. Aunque por cierto, esta silueta en la parte del fondo se parece mucho ¿cómo se llama? A un caballero, pues, ¿no? A un caballerito hueco. Está muy bonito, está súper creepy, de hecho, cuando me acercaba a la zona esta. Está súper cool. Yo, de hecho, creí que iba a ser un boss y tal. Creí que sería un boss, pero no es ni un boss. Ok, tengo que seguir explorando entonces por acá. Ok. Oh, no me había dado cuenta. Sí es cierto. Ok, a ver, voy a curarme un poco. Oh, es cierto, no puedo curarme.
Ok, voy a sacarle un poco de... ¡Uh! ¡Uh! ¡Ah! No lo vi. Oh, voy a morir aquí. Ah, por eso es que pusieron... El banquito aquí arriba, ¿no? ¡Uh! Ah, ok. ¡No! Ah, ¿por qué se resbaló? What the fuck? What the fuck, ¿por qué se resbaló? Ok, abajo hay otro. Dale, pero no te mueras. Ahí está. A ver. Oye, y Jason, me imagino, pues, ¿no? Creo que es hasta de más preguntarte, por supuesto, y... que estuvo muy god, ¿verdad? Persona 5 Royal. La verdad es que sí tengo ganas de jugarlo. Pero después de Persona 4, fijo que se viene Persona 3. ¡Ah, mierda! Fue de más. La puta madre. Ok, esto abrió una compuerta. Debe ser la que estaba en la parte de arriba. Oh, ok, un atajo incluso. Oh, sí, abrió la compuerta de arriba entonces. Esta de aquí. Que por cierto, casi me muero de Achille. Y no entiendo cómo no me morí incluso. Y no, sí, Persona 5, incluso en su versión base, es God. Muy, muy... juegazo, pues, ¿no? Es un jueguito que te cambia la vida, literal. Ok. Ah, es cierto, aún no he encontrado a Cornifer, la puta madre. No sé dónde podría estar, de hecho. Oh, es que había... A ver, puta madre. Es que me vuelvo loco con la... Con la exploración aquí. Me puedo ir por todos lados. Eso es lo que me encanta de este tipo de juegos, juegan. Me gusta explorar absolutamente todo. Oh, pero qué raro, ¿por qué me pegó? Dice, fue hermoso, lástima el postgame, porque la historia no podría chuparme más un huevo, pero fuera de eso, fue God. Ah, qué raro, me pegaron de gratis esos enemigos de abajo. De hecho, me sentí súper manco, hasta más de lo que ya soy incluso. O sea, ¿por qué me pegaron? What the fuck, se sintió súper... Súper ¿cómo se llama? Se sintió súper falso. Pero sí, hermano, en Persona 5 creo que lo que más me llegó a gustar fue el combate. O sea, el combate a mí cuando lo jugué por primera vez me voló la cabeza de una manera que no te imaginas, huevón. O sea, no lo podía creer. Y es que en cuanto se trata a RPGs, por ejemplo, solamente había jugado Pokémon, ¿verdad? Entonces, o sea, literal, se podría decir que Pokémon no es nada al lado de Persona 5. Oh, acá está. Literal. ¿Y cómo se llama? O sea, y por eso precisamente más este tema fue como que así súper heavy para mí. Chucha, otra mantis, la puta madre. Ah, bueno, se murió. Dice, fui a comprar pollo. Ah, ¿te fuiste a comprar pollo? ¿Vas a cocinar recién luz o...? Bueno, me imagino si fuiste a comprar o fue para cocinar mañana. Dice, Pero no, sí, el combate en Persona 5 es otra cosa, huevón. Porque incluso, mira, fíjate que Jason, anteriormente a Persona 5, como lo mencionaba, pues, ¿no? Solamente había jugado Pokémon en cuanto a RPGs y uno que otro RPG con demasiada que para nada relevancia o
prácticamente nada. Chucha, aquí hay otro. Nice. Entonces, no es que tenga demasiado, como que demasiado expertise en cuanto a RPGs, pero lo poco que he visto, o sea, fácilmente, la puta madre podría decir que Persona 5 es el mejor de todos, huevón. Al menos hasta ahora. Tendría que probar, por supuesto, Expedition 33. Estaría muy cool, de hecho. Porque la gente dice que es muy bueno, pero pues a ver qué tal está, pues, ¿no? Estaría cool, la verdad. O si no, Jason, si no te convence del todo Metaphor, tal vez deberías probar Expedition 33. Dice, el combate era precioso, los ataques totales, el showtime, un gran sistema. No, sí, hermano. Es un sistema que prácticamente, ¿no? Se sacaron la burger. Se la sacaron completamente y se las, y cachetearon a todo el mundo así en la cara, ¿no? Dice, fui a comprar pollo a la brasa, pero dejé prendido el stream. Qué rico, ¿no? Yo hoy, de hecho, Luz, hoy no se cocinó nada en mi casa, ¿verdad? Y yo me preparé nada más, para mí solo, pues, ¿no? Yo me preparé una salchipapa. Literal me hice mi salchipapita ahí, de chill, súper rápido, ¿no? Y ese fue mi almuercito. ¿Tú qué almorzaste, Jason? Prácticamente, almuercito de los dioses, su salchipapita. Y ya está, ¿no? Fuck. ¿Dónde estoy? Oh. ¿No es esto donde estaba Noah acá, creo? ¿What? Pero por acá es por donde vine. Oh, hay un boss aquí. ¡Ah, la vergas! Son estas, las mantis estas todas OP. Ah, es que son un mini boss. Por eso es que son tan OPs, huevón. Fuck. Ok. Ah, esto es una oleada, vale. No son un mini boss como tal. Ah, lo olvidé, lo sigo olvidando. ¡Ah! Ok, necesito espacio. Ok. Vale. Bueno, de algo sirvió también el Coliseo, pues, ¿no? Lo más inteligente es no dejar que las mantises esas de mierda se te acerquen. Porque pegan un montón, huevón. Oh, ¿eso fue todo? Genial. No, definitivamente, huevón. Definitivamente la exploración de este juego es... la puta madre, huevón. Es increíble. Está caro. Ah, te referías al pollo. ¿Está caro el pollito allá? Estoy sin comer nada. De hecho, ya hace hambre. No, y eso que por allá en Uruguay, Jason, es más tarde que por acá, pues, ¿no? Deberías comer algo, hermano. No te va a sentar bien en la gastritis, pues, ¿no? Deberías prepararte algo de chill. Algo simple. O sea, yo me hice una salchipapa, básicamente. Algo bastante simplecito. Esta zona está muy, muy bonita, la verdad. Y no, y con la música incluso, puta madre. Son las 5:12. Y pues, desde que me levanté, eso de las 9 no he comido nada. Tengo pensado ir a la tienda, pero con el frío me está dando paja. Juega a Hunger en... Y ¿cómo se llama? Y no sé qué cosa. Pero es el juego que estabas diciendo ayer, pues, ¿no, Luz?
Pero escríbelo bien, pues. Si lo escribes así, no sé cómo buscarlo tampoco. Pero imagino que es un juego de PC, pues, ¿no? Este... Pero Jason, igual vas a tener que ir pues a la tienda tarde o temprano porque te vas a cagar de hambre igual. O sea, no es como que vas a poder sobrevivir a todo un día sin comer. O sea, de que es posible sí, pero pues... Te vas a sentir mal por no haber comido nada. Uh. Insisto que estos movimientos cargados, o sea, son demasiado lentos. Uh. A ver. Y hasta ahora no consigo mapa de esta zona ni de las zonas anteriores, huevón. Hmm. Puedo irme hacia la derecha también incluso. Oh, wow, ¿y esto? Oh, son las arañitas estas, aunque este se ve un poco diferente. Fuck. ¡Ah! Qué raro, ¿cómo saltó tan rápido? ¿Dónde está la otra? Oh, acá está. Más arañitas. Ok. ¡Ah! Ok. Tienes razón, toca sacar la mesada y ver qué hay hoy en la tienda. Sí, por supuesto. Porque, o sea, de hecho no cambiaría mucho el hecho de que no vayas hasta más tarde, porque pues igual vas a tener que salir a comprar. Luz, escríbeme bien pues el juego para ver si lo busco también. Uh. Oh, esto se parece a uno de esos, ¿cómo se llama? A una de esas de las máscaras de los soñadores. Pero esta criatura es enorme, huevón. Ah. Ah. Eso no lo esquivé queriendo. Fue de pura suerte. Vale. Oh, sí le pegué. Ah. No, insisto, no puedo con este soundtrack. O sea, todo lo que tenga que ver con melodías, así como que místicas, ¿verdad? Y con instrumentos tradicionales, como por ejemplo en este caso el arpa. O sea, me encantan, huevón. O sea, no puede ser, huevón. Lo bueno que está este soundtrack. ¡Ah! ¿Qué dice? No me lees las mazmorras del Fear and Hunger. Ah, Fear and Hunger, del hambre y el miedo. Pero sí te había leído, huevona. Solamente que te estabas diciendo de que lo escribieras bien. Ok, lo voy a checar en un rato, ¿va? Dice, creo que se refiere a... No, 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 aquí lo acabo de decir, Fear and Hunger. A ver, voy a abrir ahorita el Steam. Oye, que por cierto, chequen cómo está girando el geo alrededor del Hollowcito. A ver, voy a abrir Steam.
Cómanse una Maruchan. Ah, sí, es cierto, sí. O sea, si te da mucho más flojera Jason, te podrías comprar un instantáneo, ¿verdad? Te podrías comprar un instantáneo y te lo haces al toque también. Aunque yo no soy muy fan de los instantáneos, la verdad. Pero es una opción también, por supuesto. Oh, mira, no me había dado cuenta siquiera de que había de esas, carnívoras. De este lado, huevón. Oh, más arañitas por acá. Uy, son muchas, de hecho. Nice, maté dos. Faltan dos más. ¡Ah! A ver, ¿se estaba actualizando Steam? Ahí apenas abrió. Déjame ver. A ver. No me sale ningún juego que se llama Fear and Hunger. Y estoy acá en Steam incluso. ¿Cómo es que se llama entonces? ¿Tú sabes cómo se llama, Jason? Dice, vamos a la tiendita, luego regreso. Ah, ok, vale. Luz, si es que estás ahí. Acabo de buscar y no me aparece el jueguito que me dijiste. Dice, yo compro... ¿Qué dice, huevón? Ah, yo compartiendo, dice. Compartiendo mi cuarto de pollo entre tres. Pero, Luz, si vas a tener que compartir tu cuarto de pollo, te hubieses comprado mejor para cocinar. O sea, te salía más a cuenta también. Y Luz, no me aparece tu jueguito en el Steam, ¿eh? Entonces no sé qué jueguito será, la verdad. Más mantises. ¡Ah! Ok. Listo. Ah, ok. Esto sí parece una zona de boss. Parece que sí, esta zona fijo tiene que ser de un boss. Vamos a ver, tenemos bastante alma, entonces creo que no habría demasiado problema. A menos que esté muy... muy perro. Ah, no, no es un boss. Bueno, sí es un boss, pero es un boss opcional. ¿Qué más hay por acá? Ok, lo único que necesito hacer ahora, huevón, es nada más encontrar a Cornifer, porque debería estar en alguna parte. Oh, wow. No jodas, ¿había una entrada secreta? Ah, no, pero esta... Ni siquiera tengo... Tengo el mapa de esta zona como tal. ¡A la verga! ¿Dónde es esto? Ah, me caí. Creo que era al principio de esta zona. Ah, es que no tengo un mapa aún de la zona. Entonces no hay forma de saber dónde estoy incluso. Bueno, me toca seguir explorando entonces. Tengo que encontrar a Cornifer, huevón. ¡Ah! Uno, dos. Oh, sí es cierto, spawnearon de nuevo estas mantises. Listo.
Ah, no es necesario matar a la siguiente. A ver, ¿dónde mierda podría estar el desgraciado este, huevón? Nunca está cuando se le necesita, hermano. Ahí está. ¿Qué hijo de puta se iba de frente hacia mí, huevón? ¡Ah! Bueno, ya se murió. Vale. A ver, vamos a ver. Es que hay más, creo. Ah, ¿dónde estará este, bro? Vale. Ok, esta vez no lo vi. ¡Ah! Bueno, la anterior vez tampoco lo vi, pero bueno, ni modo. Uy, ¿esto? La animación de invencibilidad, huevón. Hizo que no me atrapara la plantita esta carnívora. Esos framecitos de invencibilidad, huevón. Eso fue pura suerte, hermano. Oh, ya se me hacía curioso esto. What the fuck. Uh. Oh. Genial, una oruguita bebé descubrimos así nada más de achil. A ver. Oh, pero ¿por qué no puedo ir por acá? Oh, de repente es otro camino. Qué raro. ¿Por acá arriba de repente? A ver. Para. A ver, Ok, tengo que encontrar otro camino para esto. Voy a tener que matar a todas las plantitas carnívoras. Nada más para ver si es que no hay como que algún pasajito o hueco por acá secreto. Pero qué raro, se supone que te indica como si estuviese abierto. Pero no me deja pasar. Ok. Vale. ¿Será por acá? No, no hay nada por acá. Vale. Ah, ok, creí que venía desde abajo. No hay nada. De repente hay acceso por otra parte. ¿Por acá? Es que son muy rápidos también. ¡Ah! ¡Ah! A ver. Ah, ya no faltan muchos. Aunque, ¿cómo diablos tengo acceso a esa zona? Vale. No es como que haya otra entrada secreta, ¿o sí? Oh, mira, un bot. Apareció un botcito. Vamos a darle su ban. Ok. Suspicious Ban Evader, dice. A ver. Realmente me duele el cuello por jugar. Oh, wow, what the fuck. Este estaba aquí y no me acordaba. Pero qué raro, cuando salí de esta zona que se supone que es secreta, no se activó. What the fuck. Aquí me está faltando algo, creo. Aquí me está faltando algo. Se supone que esto debe estar abierto. En alguna parte debe haber algún tipo de mecanismo.
Ok, no me había dado cuenta. Fue por aquí donde vine. Ajá. Vamos de este otro lado entonces. Aunque parece que no hay otro lado incluso. Ajá, aquí es donde recogí la cosa esta de Hollow Nest. Ah, debe ser por otro lado entonces. A ver. Oh, por aquí ya había venido, de hecho. Podría, pero no podría ser por acá también. Ah, ¿por qué spawnearon de nuevo? Ah, parece que por este lado no hay nada. A menos que tenga que vencer al jefe este, ¿no? Que por lo general no son muy complicados, pero la verdad es que no estoy con ánimos de enfrentarme a ningún boss, sinceramente. Ah, y estas cosas siempre spawnean. Uh. Ok, uno menos. Otro más y otro más. Entonces se siente un poco muy extraño, la verdad. Aquí es donde están las mantises, pero es la única forma. Ah, tengo que conseguir a Cornifer porque así me voy a andar perdiendo siempre y ya spawnearon estos bros de nuevo, huevón. Voy a tener que regresar nada más, supongo. No hay de otra, de hecho. A ver. Si es que me dejan pasar también, porque pues son muy molestos estos bros. Siempre lo han sido. Ah, eso fue extrañísimo. Eso tuvo trampita, huevón. What the fuck. Eh... Qué pesados. Lo bueno es que dan buen geo, pero pues... ¿Para qué necesito el geo en esta zona ya de por sí? Bueno, no en esta zona en particular, sino que en el juego completo, huevón. Ah, debe haber alguna... algo secreto por ahí. Ah, necesito seguir explorando. Ah, creo que no me había ido por la parte de derecha, creo. Mm, a ver. ¿Qué hay por acá? What the fuck? ¿Y esto? Ah, puta madre. Oh, ok. Un poquito de alma, que realmente no necesito tanto. Estoy a full, de hecho. Uh. ¡Ah! Me caí. Ok. Me gustan mucho estas plataformas que se desactivan y activan a la vez. Siento que le agregan mucho dinamismo al juego. ¡Ah! A ver, ¿qué hay por acá arriba? Parece una sección nueva.
A ver. Para. No, está muy god. Está de verdad que muy god. Una mantis. La puta. Listo. Ah, por acá arriba debería haber alguna otra. Efectivamente. Ok. Oh, fuck, no llegué. Ah, pero por aquí sí. Ah, fuck. Me precipité mucho en el salto aquí. Oh, wow. ¿No había una pared aquí? Oh, bueno, solo es una pared nada más. A lo que me refería, no había una entrada por acá. Pero no, solo es una pared. Uh. ¿Y esto? A ver. Ah. Sendero verde. Oh. Esto es parte de Sendero Verde. Esto ya... Ah, por aquí es la entrada. Claro, se supone que tenía que llegar de este otro lado. A ver, vamos a hacer esto. Aunque voy a tener que regresar fijo porque necesito hacer esta... Seguir explorando. Oh, por arriba también va. ¿Por acá? No, creo que no. ¿Va por arriba también o no? No. Ah, ahora no estoy seguro si es que iba por arriba. Tal vez no. No, no hay nada aquí. Esto me recuerda a los retitos estos de obtener las orbes de Mario. ¿Me faltan? Me faltan, huevón. ¿Dónde mierda está el último? What the fuck, ¿dónde está el último? Oh, ya los vi. Pero qué raro, si no había un aparecido. A menos que me salté... No, sí me salté esta parte. Ok. Oh, genial. Ya estuvo. Dice, me encontré... Ah, me encontró. Me encontré con su ex jefa del papá de Oni. Dice que es igual a él. ¿Tú crees? O nada más lo está haciendo para joderte. Porque hay gente que nada más dice a otra persona... Ah, mira, te pareces mucho a tal persona. Nada más para joderte. Pero ¿qué tal? ¿Dónde? ¿Eso fue ahora mismo? Hoy mismo me refiero. Ok. A la mierda. ¿Cómo? Necesito entonces por acá un poquito de... Ah, no llegué. Tengo que llegar hasta el otro lado. Aquí necesito un poco de alma. Mierda, es que no hay ningún enemigo por acá cerca. Dice... yo creo que no. Sí se parece a mí, pero también, como ella vivió 4 años con él, debe ver lo que no veo. Ah, si vivió con él, pues por supuesto, ¿no?
Además, se debe acordar clarísimo, clarísimo. Mierda, solo necesito un poco de alma, huevón, para poder avanzar por acá. Ah, oh, ¿un boss o algo? Ah, es un mini jefe. Ok. Ok. Ajá, me lo esperaba. A la verga. Ah, eras tú. Ah, me vas a retar tú. Ah, ok. Ah, la verga. Ah. Ok, voy a curarme. Si no, me van a papear. ¡Ah, la mierda, señor desleal! Ok. Tiene ataques muy lineales. Ok, no estuvo mal. Ok. ¡A la mierda! Fuck. Quita un montonazo de vida. ¡Ah! Oh, mira, tiene proyectiles también. Puta madre. Quita bastante vida, huevón. Ok. What the fuck? ¿Qué es eso? ¡No! Ah, fuck. Oh, más proyectiles. Puta madre. ¿Qué hago? ¿Qué hago contra esas cosas? Ah, ya sé qué hacer. Tengo que hacer un dash. Fuck. Ah, me olvidé del dash invencible. Entonces, si ha vivido con él 4 años, como dices, Luz, pues por supuesto que sí lo vas a ver entonces. Ah, ¿dónde era la ruta? Es que ya me olvidé. Ay. Es que no tengo mapa de esta zona aún. Ah, no estuvo tan complicado el boss. O sea, pudo haberlo derrotado de un solo intento. Nada más que se me olvidaron mis habilidades y ya está. Ok. Listo. Creo que era por acá. Sí, justo cuando... no, no es por acá, ¿o sí? Ah, mierda, es que no recuerdo dónde es. Como mi mamá me mandó a comprar pollito con Oni. ¿Verdad? Y Luz, ayer hasta qué hora se quedaron. ¿Hasta qué hora anduvieron? No creo que hasta muy tarde, tal vez, pues, ¿no? ¿O sí? Mierda, no me acuerdo por dónde es la ruta, huevón. Ah, no, o de repente sí es... No, sí es por arriba. Cinco me fui a mi casa. Ah, mira, sí se quedaron hasta tardecito entonces. Yo creí que no se iban a quedar hasta tan tarde, de hecho. Que se iban a ir todos temprano. Bueno, era sábado también y pues supongo que hacía sentido también. Oh, aquí hay una... Ajá. ¿Por dónde era el camino? Por acá ni cagando era. No, por acá no es, de hecho. What the fuck, ¿por dónde es el camino? Si por acá he venido. ¿O fue por acá? Ah, no, ok, no fue por acá. Es que me confunden esas arañitas, huevón.
Ah. Dice... Hamed y el venezolano se fueron al puerto. Antes. Me quedé media hora más con Pucho. Ah, ya, ya. Vale, vale, vale. ¿Cómo se llama? Aunque no sé. Dependiendo de cómo termine el stream, puede que vaya al skate park un rato. Y a ver si le digo a Lucho que pues, ahí nomás para jugar básquet un rato. Por si quieres bajar. Que por cierto, ¿qué hora es? Son las 3:40. Oh, wow. Es que sí, como me tocó hacer limpieza acá en mi casa y como también tuve que cocinar, por eso me tardé un poquito más de lo normal para hacer stream hoy. Los domingos sí hago streams a prácticamente la 1 p.m. nada más, ¿no? Porque en un día normal es stream pues tal cual, ¿no? Como normalmente los hago, como a las 7, así a las 6. Ah. Entonces, hoy sí hice stream un poquito más tarde de lo normal. Ah, ¿cómo joden? Ah, sí, coordinen, voy con Ani. Oh. Ah, es que ayer también me desvelé como hasta las 2:30, creo. Estaba viendo TikToks y ya después me dormí, la verdad. Oh, sí, era por acá la parte de la derecha. Aunque quería ver algo antes de eso. Ah, no, no es por acá entonces. Oh, hay una entrada acá. Mierda, hay entradas por todos lados. What? Oh, ok. Ah, puta madre. Y es que hay entradas por todos lados y como no tengo mapa, no puedo organizarme bien por dónde he ido y por dónde no. Ah, puta madre. Uy, ¿esto? Inspeccionar. Aquí duerme la descendiente del traidor. Oh. Oh, esto parece una pelea de boss, hermano. ¿No hay nada más acá? Supongo que no hay nada más acá, ¿no? A menos que tengo que utilizar algún hechizo o algo, pero no tengo alma. Lo gasté en curarme, básicamente. Ah, de repente sí es un boss, mini boss, ¿no? Y ya pues, Luz, te paso la voz entonces si es que coordinamos algo por ahí. Ah, sí. La verdad es que sí estoy con ensueño. Nice. De hecho, hubiese sido tal vez un poco más chill jugar Personita 4 ahora. Pero es que creo que no había jugado Hollow Knight en bastante rato, entonces dije, pues vamos a darle, ¿no? Creo que sí era por acá, hermano. ¿Pero qué hay? Ah, esta es la parte de arriba de donde está bloqueado del otro lado. Aquí tengo que encontrarla con puerta. Debería estar por acá incluso, ¿no?
Ah, mira, ni siquiera la había visto. Está como que muy camuflada con el entorno. ¿Qué dice? Se ve bien el juego. ¿Te gustó el juego, Luz? Está bonito, ¿verdad? Que por cierto, Luz, ¿cómo se llama? A ver. Tenemos es que ya no se ve mucho, ¿verdad? Aquí tengo mi silla nueva. Creo que sí se ve bien, ¿verdad? ¿Te acuerdas que estábamos buscando en el... En el Promart, creo que se llama? Y esta silla la terminé pidiendo por internet. Ah, creo que no se ve bien. Es que como es color negro también, no se ve muy bien. Oh, acá está mi lamparita, se coló ahí. Sí fue en Promart cuando fuimos para allá. Y pero esta silla la pedí por internet. Y muy got la sillita, la verdad. Tiene cabecera, efectivamente, acá está su cabezerita. No se ve bien porque está como que muy oscuro. Pero ahí sí se debe ver mejor incluso. Pero sí, tiene cabecera. Y se puede inclinar hacia atrás todo. O sea, prácticamente tiene todo esta silla. Incluso el nivel de altura y qué tan bajo está también se puede medir incluso. Porque miren, chequen esta mierda. Miren lo tanto que me puedo ir hacia atrás, huevón. Prácticamente es como una mini cama, huevón. Voy a ajustarla de nuevo. O sea, me puedo ir hasta atrás, hasta la mierda me puedo ir. Y la verdad es que está muy god. Y algo muy importante también es que este tipo de silla, por el tipo de tela que tiene, no te hace sudar para nada. Pero que para nada. ¿Cuánto costó? Me costó 200, con todo y envío. Y la verdad es que estoy muy contento con esta sillita. Muy, pero que muy, muy contento con la sillita. Oh, creo que voy a extender aquí. Pero ahí en este tipo de tiendas departamentales, Luz, olvídate. Inflan los precios hasta más no poder. Y la verdad es que no vale la pena comprar tanto en estos sitios. Ah, puta madre. Creo que ya he venido por acá, puta madre. Es que no recuerdo. No, tengo que venir por acá, de hecho. A ver. No, me pasé de más. Ok. La cosa es llegar con alma hasta el jefe, porque va a estar muy jodido. Ah, ah. Ah. Pinche tendita estaba full de gente. Sí suele suceder. Es que es domingo también, pues, ¿no? Y gente, al igual que tú, Jason, siempre va a ver, ¿no? De que es domingo, pues da hueva salir a cualquier parte, ¿no? Y siempre van a andar comprando o tarde o a última hora. Oye, por cierto, Luz. Aquí mi mamá tiene una bicicleta que no se ha usado para nada. Ah, puta madre. Y está ahí agarrando polvo. Entonces se me ocurrió que de por si acaso no quisieras comprarla, porque recuerdo que mencionabas de que querías una. Uh. No sé cómo esquivé ese disco, pero lo esquivé, huevón. Ah, ok, me iba a pegar ese fijo, fijo, fijo. Ok. Uh.
Ah, puta madre, huevón. Listo. Vale. Oh, sí es cierto, había visto esta otra parte. Quería checar qué era todo esto, huevón. Ah, pero no. No, la acabo de cagar. Ajá. Había olvidado que podía hacer eso. Es que en este juego es muy fácil olvidarte de tus habilidades, huevón. Ah, no, creo que es muy bajo. Ah, ok, justo, justo. Muy, muy justo, justo, huevón. Ah, puta madre. Desde abajo a la verga. Dice, me compré unas galletas y un colet. ¿Qué es un colet este, Jason? Acá, no tenemos algo similar, tal vez, a cómo se llama. Entonces no sé exactamente qué sería, pues, ¿no? Ah, ¿por qué no saltó? Puta madre, huevón. Ah, de nuevo muy bajo. Ah, oh, ahora está este bro ahí en medio. Tengo que spamear literal el salto para poder pasar. Oh, ok, sí llegué. Nice, bueno, solo era una oruguita bebé, pero al menos llegué, huevón. Estoy aquí. Ah, la puta madre. Ahí. Listo, pero ahora necesito alma, huevón, para el boss. Voy a tener que regresar, creo. Ah, no, pero no era por acá. ¿Dónde mierda es que era el boss? Dice, es una bebida local, compuesta principalmente de leche y dulce de leche. Ah, entonces es una bebida dulce. Pero, ¿es una bebida dulce refrescante tipo o nada más dulce dulce? Tengo que llegar al boss de mierda este, pero no recuerdo dónde estaba. Pero y es que no tengo mapa de esta zona tampoco, puta madre. Entonces no me puedo ubicar del todo bien. O sea, puedo recordar muchas cosas, pero no absolutamente todo. Oh, es por acá, de hecho. Puedo escuchar a mi alma por acá cerca. Ok, pero necesito alma, huevón, también. Ok, lo bueno es que sí es por acá. Dulce, refrescante y rica. La la. Estaría muy god probarla, ¿eh? Porque no me imagino, o sea que tiene leche y dulce de leche también. No, sí debe ser muy god. Dice, o eso no sé. Arte irisquea. Me raspa la garganta. No te entiendo, Luz, ¿a qué te refieres? ¿Estás hablando también de la bebida esta que dice Jason? Ah, no, pero por acá es de donde vine. Lo peor es que por acá no, spawnean de nuevo, los enemigos, huevón. Lo bueno es que ya sé cómo vencer al boss. Ah, ok, acá está.
Vale. ¡Ah, mierda! Ok. ¡Oh! Ok, ahora sale el grandototote, huevón. Oh, todavía no. ¡Ah, la verga! Son dos. What the fuck. Dale, pero ayúdame, por favor. Puta madre. ¡Ah! Ok, voy a curarme. ¡Qué hijo de puta! Ok, ahora sí puedo curarme. Lo bueno es que ya sé cómo derrotarlo. El único tema tal vez es que quita mucha vida. Fuck. Creí que saltaría esta vez también. Ok, a veces salta y a veces no. Ok. Oh, sí es cierto, ya me acordé cómo esquivarlo. Ah, con esto ya no debería ser muy complicado derrotarlo, de hecho. Oh, fuck. Esa corriente quita un culo de vida, hermano. Ok, al menos me pude curar un poco. Fuck, más discos. ¡Ah, mierda! ¿A qué hora se va a morir este bro? La puta madre. Ok, ahí viene de nuevo. Ok, necesito un tiempo para poder curarme. Fuck. ¡Qué hijo de puta! ¡Ah! Me alcanzó, huevón. Fuck. ¿Qué dice? Dulce de leche es el manjar blanco, ¿no? Sí, para nosotros el dulce de leche es el manjar blanco. Lo único malo es que cuesta $1. Con poco serían 47 pesos. De mi moneda, lo cual me da para 2 alfajores, pero por ende es mucho para alguien como yo. Puta madre, pi también para mí, huevón, porque me mataron. ¿Tanta vida tiene esa mierdota, huevón? No puede ser, hermano. Bueno, hay que intentarlo de nuevo. Está súper chévere este boss también. Oh, era por acá. Justo. Creo. Creo que sí, huevón. O era por acá arriba. No, sí era por acá, de hecho. Ah, tengo que pasar por todo esto de nuevo. Ah, ya está, ya llegamos. Dice 4.99 referencia. No, la referencia es 3.99. ¿Por qué manjar blanco? La verdad es que yo no tengo ni idea, sinceramente. O sea, debe ser algo más que todo regional, ¿verdad? Como en cada país, no absolutamente todo se llama igual. Pero la verdad es que no sabría decirte. O sea, la misma pregunta podría hacer yo del por qué dulce de leche, ¿no? Pero para nosotros se llama marjar blanco, pero yo estoy consciente, por supuesto, de que en otros países también le dicen dulce de leche. Pero no sabría decirte exactamente por qué, la verdad. No tendría idea del por qué realmente.
Ah, la puta madre, salté demasiado alto. Oh, la mantis esta de mierda. Tan rápido tiró su disco, huevón. Casi me pega. Pero qué raro, ¿por qué no se mueve? ¿Se bugueó esa mantis? No se mueve para nada, huevón. Oh, mierda. Ah, me olvidé del muro este, huevón. Listo. Parece que esa mantis se ha bugueado porque sigue ahí. Bueno, tal vez no se ha bugueado en cuanto a sus ataques. Ah, la puta madre, huevón. Ando perdiendo vida de a gratis, hermano. Ah. Ah, de nuevo. Ok, esa sí fue mi culpa. Dice... ¿Por qué es algo dulce que deriva de la leche? La verdad... bueno, si buscaste eso supongo, pero pues nada más debe ser algo como que regional, ¿no? El manjar blanco es lo que le ponen al alfajor, tu relleno se llama así, pero es marrón. Dulce de leche porque es algo dulce que se hace con leche, no hay mucha ciencia, aparte ni que fuera de color blanco. Es blanco en otra parte con otro proceso, lo hacen en Cajamarca o en otras partes. Sí, es que también hay... básicamente se podría decir que hay varias formas de hacerse. Pero tengo entendido que el dulce de leche que tienen ustedes no vendría a ser lo mismo que tenemos acá. O sea, es como que lo equivalente se podría decir. Y bueno, también está este hecho del proceso... What the fuck, ¿no es por acá? ¿En dónde mierda me estoy metiendo entonces? Es que no tengo mapa, hermano. No sé a dónde estoy yendo. No, por acá me estoy regresando. Pero sí, efectivamente, se llama manjar blanco aquí por alguna razón. Ah, es por acá de repente, puta madre. Sí, de hecho sí es por acá. A ver, concentrados porque se viene esta mierda de acá. Ok. A ver, muchachitos, muchachones, denme un momento porque... Tenemos, algo pendiente acá, huevón. Genial, genial. Ok, ahora va a salir el grandototote. A la verga. Que por cierto, tiene un culo de vida, huevón. No puede ser que tenga tanta vida. Ah, casi me alcanza. Ok. Vale. Ok. Hijo de puta, creí... Ah, mierda, fuck. Oh, qué raro, ¿cómo me alcanzó tan rápido? Ok, estoy con muy poca vida. Ah, no me dejó curarme. A ver. Ah, estoy a punto de morir, por cierto. Ok, creí que iba a hacer otra cosa. What the fuck, ¿por qué se está poniendo muy, muy complicado, eh? Es que tiene mucha vida, ese es el tema. Según mis clases de cocina, es algo parecido, pero no
lo mismo, ya que se hace de otra forma al ser un producto local que no suele exportarse mucho al extranjero, ya que cada país lo hace a su forma. Claro, por eso es que digo que vendría siendo el equivalente, ¿verdad? Por eso precisamente mencioné esto. Pero, por ejemplo, digamos... Ah, la puta madre. Digamos que en caso... Ah, no quería caer. En caso que alguien, por ejemplo, aquí en Perú busque en algún momento dulce de leche, pues lo que le van a decir, ah, mira, esto es prácticamente lo mismo. Ah, no, pero... O le pueden decir, ah, no, pero aquí se llama de esta otra forma. No, entonces, Y por supuesto que van a variar un montón, pero que un montón en las formas en cuanto a se prepara. Pero, pues vendría siendo su equivalente. Nunca pensé que mis clases de cocina fueran útiles. No, pero sí te deben explicar contexto de cómo se hacen las cosas y etcétera, ¿no? Y por supuesto que en todos los países las cosas se hacen diferentes, pues, ¿no? Es por eso que el ceviche de nuestro país es mundialmente conocido, porque en ningún otro país se hace el ceviche como se hace acá. Pero es ceviche de todas formas, ¿no? Sigue siendo ceviche, no deja de ser ceviche. Ah, no, no era por acá, es cierto. No tengo que ir hacia arriba de nuevo. ¡Qué hijo de puta! Voy a tener que ser más paciente. Es que tal vez lo que me desesperó es que tenga demasiada vida el jefe. Va. Listo. Ok. Oh, pero ahora vienen los normalitos, ¿no? Ah, puta madre. Ok, listo. Ahora sí viene el grandote. Oh, wow. Nada más por tocarme, huevón. Oh, ok, aquí sí la cagué. Oh, wow. Oh, wow. No va a dejar curarme. Ah, sí, me lo esperaba, de hecho. Ok. Uh. Oh, aquí sí la cagué yo. Ah, fuck. Ah. Lo que me está ganando aquí es la paciencia. Es que se me hace como que tiene demasiada vida. Y por eso es la verdad es que me da flojera esquivar. Dice, mucha gente se ríe de los que estudian gastronomía, pero yo que fui obligado a verlo de primera mano es divertido. No es solo práctico, hay mucho teórico interesante sobre la historia de la cocina y sus diversas raíces. Sí, claro, y con el tema de que se burlen de lo de gastronomía, yo creo que nunca ha tenido de malo. Bueno, pero los chistes supongo que sí, siempre van a ser como que así, siempre van a estar, pues, ¿no? Pero, pues, nada más son chistes. Pero chistes hay de todo tipo para las diferentes carreras, de hecho.
Entonces, no es algo que pase nada más, ¿cómo se llama? En lo de gastronomía, y sí, de hecho es muy muy útil, porque prácticamente sabiendo gastronomía podrías trabajar en cualquier parte. ¿Por qué? Porque en todo este lugar hay restaurantes, siempre van a haber restaurantes. ¿Y qué necesita la gente para vivir? Pues por supuesto comer. Entonces, siempre va a haber chambita, ¿no? A menos, por supuesto, de que sea como que algo muy, muy en específico. Pero eso ya sería un tema diferente, pues, ¿no? Y con específico me refiero a que, pues, qué sé yo, los dueños de restaurantes que estén contratando necesiten que una persona sepa específicamente algo o que cocine de cierta forma. Porque por ese mismo motivo es que se hacen en estas pruebas al momento de elegir un cocinero. ¡Ah, mierda! Pero todo depende también... No jodas, ¿de nuevo? Pero todo depende, pues, ¿no? Por eso digo, de la perspectiva y de lo tan específico que un local necesita... Este... El... Oh, al cocinero, pues, ¿no? Oye, que por cierto, este huevón nada más apareció, pero no ayuda en nada, la verdad. Oh, wow, pero ¿por qué me pegaron? Si lo había esquivado bien. Ok. Ok, nada más tengo que ser un poquito más paciente, supongo. Oh, pero qué raro. Se supone que ni siquiera necesito hacer un doble salto para poder esquivarlo. Ah, es por el timing, ya lo vi. Ajá. Ok, de nuevo. Ok, discos. Oh, wow. Ah, me lo esperaba. Ah, me lo esperaba también. El juego no me va a dejar curarme. Si no, voy a tener que equiparme entonces ítems para vos, pues, ¿no? Porque estoy con mis ítems regulares. Ítems regulares para explorar. A ver. No, creo que este de acá se queda, ¿no? Ajá, este sí se queda. Ok. Ok, este me lo quito. Este también. Aumenta la velocidad. Este también. Aumenta el ataque. Ajá. Ok, esta sí me va a servir. Me aumenta un poquito el alcance. ¿Qué más? Este de acá. Para utilizarlo más en hechizos y tal. Oh, ¿cuál es este? Creo que es nuevo. El portador tendrá una coraza más sana. Ok, no, esto no. Aumenta mucho el alcance. Aumenta el dominio. No.
Al usar el avance rápido sombrío, el cuerpo del portador se volverá afilado y dañará a los enemigos. Aunque tal vez este no me vaya a servir. ¿Cuál podría llevarme? Dice, si pudiera volver a clases de cocina, lo haría yendo a la rama de uno de mis profes, donde nos enseñan sobre bebidas, bartender y eso. Gracias a un profe empecé a ver los cafés de otra forma y me enamoré. Soy incapaz de hacer un café así nomás. Sí sucede, pues, ¿no? De hecho, la gente que tiene costumbres, ¿verdad? Al momento de... No, la gente que tiene costumbre con el café, siempre están básicamente buscando que hacer el mejor tipo de café que pueden, ¿no? Porque no solamente lo disfrutan, sino que se convierte como que en un hobby también. Buscar el mejor tipo de grano que esté al alcance. O incluso hay gente hasta un poco más tryhard que prácticamente importa, ¿no? Café de otros lados. Y sí, he visto que es algo que sucede bastante, de hecho. Es muy apasionada la gente que le gusta el café. Dice, aumenta la fuerza del aguijón. Ajá. Permite mantenerte firme y a seguir atacando. A ver. Reduce el alma al lanzar hechizos. Ah, me voy a llevar este entonces. Listo. Bueno, ya estamos con ítems de combate. Ah. Con esto no debería costarnos demasiado el boss este. Más que ya me di cuenta que se trata de paciencia nada más. Pero es que la verdad, hoy al menos no andaba con tantas ganas de hacer ningún boss ni nada. Quería pasármelo más chill, pues, ¿no? Y quería explorar y así. Pero ya que se apareció este boss y está cool también. Pues, ¿por qué no darle, no? A ver. Oh, raro, qué raro, ¿por qué no saltó 2 veces? Nada más para conseguir un poco de alma. O tener el alma llena prácticamente. Listo. Oh, sí es cierto que ya no se van a colectar automáticamente los geos, pues, ¿no? Bueno, ni modo. Listo. A ver. Ah, necesito paciencia nada más. Pero paciencia es lo que me falta, porque nada más, quiero explorar, huevo, no quiero hacer nada más. Y este mierdas de aquí no ayuda en nada, por cierto. Nomás está aquí por estar. Oh, wow, ¿por qué tuvo tanto alcance ahí? What the fuck? Oh, ahí pude ver claramente la trampita, huevón. O sea, se aceleró la animación de ataque nada más para alcanzarme. Aquí sí dudé en saltar, de hecho. Ok. Oh, wow, ¿pero por qué? Si apenas había iniciado su animación. Ok.
Ok. Ah, mira, no sabía que este enemigo tenía el suficiente hitbox. Ah, más tramposo es la inteligencia artificial de los enemigos. Es súper tramposo. Bueno, al menos pude curarme un hito ahí. Uh. Oh, ok, aquí sí la cagué. Me precipité mucho. Oh, wow, ¿por qué me pegó? Eso fue trampa también. Nunca se me había acercado ni nunca se me acerca de esa forma. What? ¿Qué onda con la dificultad del juego? What the fuck? Ay, ay, ay. Y es que el juego sabe milimétricamente lo que voy a hacer. No es que tenga un estimado. No es que esté adivinando dónde voy a estar o qué voy a hacer. Es que milimétricamente lo sabe. Y se siente extrañísimo porque es como si no pudieses hacer nada. Porque todo el juego lo vas a ver. A ver. A ver, vamos de vuelta y estamos aquí. A ver. Pero Jason, en algún momento probablemente vayas a tener la posibilidad de nuevo poder asistir a clases de cocina si es que quisieras retomarlo en algún punto, pues, ¿no? Podrías tomar clases de algún cierto tipo de comida en específico, no sé, de algún país o algo incluso. Ah. Oh, wow, tanto alcance tienen. A veces es como si no tuvieran tanto alcance y a veces, se sienten como que si tuvieran todo el alcance del mundo, huevón. A ver. Uh. Oh, wow. Eso fue un chiste, o sea, eso fue daño de a gratis, literal. Ah, ok, ahí sí la cagué yo. Eso fue daño de a gratis, huevón. What the fuck. Ok, ahí sí la cagué. Cagué mi timing. Es que realmente no tengo paciencia para este tipo de voces. Ajá, y esta vez hice lo mismo que la vez pasada. Me encanta que siempre sea cosa de las trampas cuando el enemigo siempre sigue el mismo patrón una y otra vez y es fácil memorizarlo para saber qué hacer y qué no hacer. No se trata de eso, Jason, porque fácilmente pudiese haberlo hecho en el primer intento.
Lo que pasa es que, por eso digo que el juego puede leer milimétricamente tu posición y lo que vas a hacer. O sea, no se trata ya de un combate, sino es un combate contra prácticamente la inteligencia artificial. Que la inteligencia artificial no me refiero solamente a los enemigos, sino que también prácticamente en cualquier parte del mapa que te encuentres y en cualquier ¿cómo se llama? En cualquier posición o cualquier acción que vayas a hacer. Entonces se siente súper extraño. Y no importa lo que hagas, ¿cómo se llama? La inteligencia artificial siempre va a saber exactamente qué hacer. Porque no está actuando como si tuviese conciencia, sino que prácticamente se está guiando con todas las acciones que tú haces. Y esa información que recibe es milimétricamente. O sea, es casi instantánea. Y se podría decir que es instantánea. Por eso digo que la lectura de los registros de los botones que hace, el juego lo percibe automáticamente. Y esto me lo he dado cuenta desde muchísimo antes. Y todos los juegos que no tienen como tal una buena dificultad ocupan este recurso porque es la más fácil de implementar y es la más barata también. Y es algo sumamente común. Por eso digo que esto se da muchísimo en las arcades. ¿Para qué? Para quitarte monedas. Pero por eso digo que los años de las arcades están muy muy atrás ya. Y es una dificultad obsoleta, hermano. Yo podría quejarme todo lo que quiera. De hecho, lo mejor que podría hacer en vez de quejarme es no enfrentarme a bosses y dejarlos. Porque sé que van a ser así de tramposos. Y que realmente eso no es ningún tipo de dificultad. Entonces, yo me estoy quejando del juego. No de mis habilidades, porque sé mis habilidades. Precisamente porque las sé, es porque sé de lo que el juego ya es capaz y que no. Oh, wow. Por ejemplo, eso de ahí estuvo súper extraño. Aunque creo que fue mi culpa más que todo. Probablemente no se había, Oh, wow. No se había, ¿cómo se llama? Regenerado la invencibilidad. Oh, wow. Ahí creo que tuvo más rango de lo normal incluso. Entonces el juego nada más se trata de hacer lo mismo y lo mismo. Oh, wow. A ver. Oh, qué raro. ¿Por qué le está haciendo caso al otro ahora? Mira, puedo curarme ahora. ¿What? ¿Se murió ya? Oh, entonces, no se trataba de mí, nada más tenía que sobrevivir, o sea, de paciencia, básicamente. Oh, wow, se murió también. Dice, ¿te das cuenta que el juego no tiene... ¿qué? Que el juego no tiene esa IA, siendo un juego del 2015. El juego no cuenta como una IA que leas los movimientos, lo cual está 100% comprobado. Ajá, de todas las veces que lo juegue, en ningún momento sentí esa dificultad. Simplemente tienes que memorizar los tiempos. No, no se trata de los tiempos. De hecho, ¿cómo se llama? Los tiempos de los bosses se ajustan a ti.
Entonces, por eso es lo que digo, ¿cómo se llama? Que se siente así como que todo muy milimétricamente calculado. ¿Cómo lo sé? Porque soy yo quien me pasaba en las arcades jugando con un montón de inteligencias artificiales. Y con inteligencia artificial moderna no es a lo que me refiero, sino a una orgánica. Porque prácticamente el boom de la inteligencia artificial se dio apenas en los 2010. Entonces, este juego, pues siendo prácticamente de apenas de esos inicios de la inteligencia artificial, no es a lo que me refiero, ¿verdad? Sino a que prácticamente no se siente orgánica la dificultad aquí. Y eso me he dado cuenta por cómo actúan. O sea, es muy fácil darse cuenta. No era de sobrevivir, tienes que hacerle cierta cantidad de daño. No, tú tienes que ajustarte a los tiempos de los bosses. No, de hecho, por eso es que la gente aconseja en ser defensivo. Porque el juego va a saber exactamente qué es lo que vas a hacer si es que tú actúas antes. Entonces, y eso es muy fácil de darse cuenta. Porque, por ejemplo, cuando... Ok, el boss está a punto de hacer un ataque, imaginemos. Y yo salto. El jefe va a hacer un ataque en diagonal así porque ya supo que yo estoy saltando. Ya depende de que si mi salto es un salto así súper amplio o muy pequeño para yo poder evitarlo. Pero como ya sabe que hice un salto, por eso es que hace esto. ¿No? Y lo mismo, por ejemplo, cuando venía a atacarme acá de acá, se venía para acá y yo hacía así haciendo el mismo timing, ¿no? Que se supone que el boss tenía. Pero el boss, como ya sabe, como ya está completamente consciente del momento que presionaste el botón y en el momento en que el juego registró lo que ibas a hacer, cambia un poquito su timing, nada más para golpearte. Entonces es ese hecho de que se siente todo como que muy milimétricamente medido. Es que se siente muy extraño. De hecho, en el HODL lo más rentable es ser agresivo con los hechizos. Ah, mira, eso también puede ser, ¿verdad? O sea, depende también del cada estilo de jugador. Y pues yo sinceramente no prefiero tanto usarlos porque preferiría curarme, ¿no? Y más que todo priorizo el curarme porque sé que el boss fijo me va a hacer daño. Por como está programado, ¿verdad? Entonces, porque por ejemplo, si no fuesen programados milimétricamente de esta forma, podría usar los hechizos más libremente, porque, o sea, sabría yo que no me va a hacer tanto daño. Entonces, podría tener y yo sentirme más en la libertad de usar hechizos como tal. Por eso es que lo uso en enemigos comunes, porque sé que no me van a hacer tanto daño. Oh, llegamos para acá. A ver. ¿Qué es esto? De hecho, Jason, así es como actúan todos los CPU, que antes no se le conocía como inteligencia artificial. Pero yo lo estoy diciendo nada más aquí para que se entienda. Porque si digo CPU, pues puede que la gente más joven no me entienda, ¿verdad? Que por cierto, creo que ya es tiempo ¿cómo se llama? De prender las luces. Creo que ya está un poco muy oscuro. Y créeme que todos los juegos de pelea están programados así. Para que prácticamente sepan milimétricamente todos si es que haces un high, un medium o un low, por ejemplo, en los casos de los juegos 3D de peleas.
saben automáticamente qué es lo que vas a hacer. Y cuando haces algo, hacen un ataque con frames más rápidos para hacerte un counter. Y es precisamente ese tipo de dificultad. Y es precisamente también, ¿sabes qué? Que no es recomendable jugar con la CPU de los juegos de pelea porque te acostumbras a estar condicionado a no tener una buena estrategia porque nada más estás haciendo defensivo para que la CPU no te countere nada. Es como jugar a las seguras, pues, ¿no? Que es básicamente lo que pasa aquí. Esa es la idea del Hollow, que sea milimétrico, hacer cada acción en un tiempo determinado. Pero es que justamente por eso es que se siente muy artificial. Yo realmente nunca he sido fan de este tipo de dificultades, porque no es el disfrutable, pues. Todos dicen que el Hollow es difícil, pero es súper fácil sabiendo los tiempos. Yo no podría decir que es difícil porque la dificultad es muy muy artificial, ¿no? La dificultad se siente muy artificial y se siente muy muy ¿cuál es la palabra? Caducada. Es muy muy caducada para mí. Pues sí, por eso es que siempre menciono este tema de las arcades, porque pues en los 80s y en los 90s se utilizaba esta misma dificultad para sacarte monedas, fichas. Pero este es un juego hecho y derecho, hermano. Entonces, que este juego tenga esta dificultad se trata más que todo porque es un juego indie, porque no hay todo el presupuesto del mundo como si fuese un triple A, ¿verdad? Entonces, esta es la dificultad más fácil de hacer, de hecho. Es por eso tal cual que digo que es tecnología ya muy vieja y se siente caducada. Pero esa es mi perspectiva, ¿verdad? Todos pueden tener perspectivas diferentes, pero yo no lo digo nada más porque sea mi perspectiva, sino porque también tengo experiencia con este mismo tipo de dificultades, súper artificiales, que prácticamente están en todos los juegos de peleas hasta el 2015 por ahí. Porque después de eso los juegos de pelea ya tienen un tipo de dificultad adaptativa que se siente orgánica. Eh, y que, ¿cómo se llama? Y que realmente se siente que la CPU intente realmente jugar a ti sin tener que explotar el registro de botones que uno hace y los frames, ¿no? Dice, ¿viste en México la presidenta está prohibiendo la venta de dulces en las escuelas y prohibiendo los videojuegos? Ah, creo que sí lo vi, ¿eh? Creo que sí lo vi. Porque estaba checando ahora en la mañana también TikTok. Y vi eso de que se estaba quejando de los videojuegos y de los dulces. Ok, yo creo que el tema de los dulces es debatible, ¿no? El tema de los dulces es debatible. De hecho, por esa misma razón es que en todos los productos para niños que podrían ser ¿cuál es la palabra? Malos, que podrían ser malos para los niños en grandes cantidades, por supuesto. Es por eso que le han quitado las mascotas a los productos ahora. ¿Por qué? Porque las mascotas es básicamente para atraer público joven, ¿no? Entonces, por eso es que decidieron quitar prácticamente todas las mascotas de los productos. Y es por eso es que también se les pusieron estos como que romboides así, con avisos de exceso en sales, exceso en sodio, en lo que sea. Es por eso que se hicieron estas cosas, ¿no? Yo creo que el tema de los dulces es debatible, pero los videojuegos, con que tengan restricciones, por ejemplo, un país que tiene restricciones bastante severas en los juegos es Australia. Yo creo que de vez en cuando Australia se pasa en cuanto a las restricciones de los jueguitos. Pero
También tienen sus razones, ¿no? Y es básicamente proteger a los menores. Pero es que también los juegos tienen sus categorías. Por algo los juegos tienen categorías y hay algunos que son para todo el mundo. O sea, categoría E, for everyone, que eso es lo que significa para todo el mundo. Ahí está la categoría de 14 años hacia arriba, ¿no? Está la categoría de mature, o sea, una persona adulta de 18 para arriba. E incluso hay una categoría más severa de la de mature, que es prácticamente que este producto no puede salir a la venta. Que lo cual le pasó a Manhunt, por ejemplo, y lo cual le pasó a la versión vanilla de GTA San Andreas que tenía el mod de Hot Coffee, pues, ¿no? Un minijuego de sexo en el San Andreas. Por eso que las primeras versiones de GTA San Andreas, básicamente son carísimas. Porque aún tienen el mod de Hot Coffee. Pero son muy, muy limitadas. Este lote de San Andreas no se... No sé cómo se llama. No se externó demasiado con la gente. Porque esta revisión que hicieron fue prácticamente de inmediato. Si no, iban a tener que sacar todas sus copias del mercado. Que fue de hecho lo que se hizo. Por eso es que hay muy, muy escasas copias por ahí. Y es que también para poder ubicar como tal esa versión es muy difícil. Tendría que ser un especialista que cheque así como que muy minuciosamente que... Ok, sí, esta es la versión de salida. Los juegos te hacen violento y no son para niños. Señora, ¿cómo le explico que los juegos tienen restricciones de edad? Ajá, esas son las categorías, pues no. La culpa no es de los juegos, sino de los padres de hoy en día. Y es que también, o sea, ese tema de los padres es un tema un poquito complicado porque los padres básicamente es como que, ok, toma este jueguito, juégalo y ya no me molestes, ¿no? Y no se enteran demasiado del contenido de los juegos como tal. Me pasó a mí, nos pudo haber pasado a la mayoría. Y de hecho, los casos en los que los padres han sido como que muy estrictos con los jueguitos son muy pocas. Y no solamente con los juegos, sino también tiene que ver, siempre conoces a una persona que en su infancia no le dejaron ver Los Simpsons, por ejemplo. Siempre conoces a una persona que en su infancia no le dejaron ver Pokémon también. Ni tener nada acerca de Pokémon, ya sean por razones religiosas o lo que sea, ¿no? Siempre va a haber y siempre ha habido esta gente, ¿verdad? Que no son muchos, ¿verdad? Pero sí, siempre los hay. Entonces está en este espectro este tema de que... No, sí, mira, los papás de este bro... O sea, son súper, súper estrictos. Ni siquiera lo dejaron comprarse, qué sé yo, unos tazos, huevón, del Pokémon. Que salían antes en los paquetes. ¿Verdad? O qué sé yo, mira, este otro bro no le dejaron comprar cartitas, o no le compraron cartitas de Yu-Gi-Oh porque según eran del diablo y lo mismo con Pokémon también, ¿no? Entonces, en este caso es un poco complicado también, diría yo. Es un tema complicado, ¿no? Pero es que tampoco cuando se trata de los niños no es que puedas controlarlos al 100%, porque pues siempre pueden hacer cosas debajo de la manga, pues, ¿no? O sea, por debajo. Nunca puedes estar pendiente al 100% de los niños, pero sí es tu responsabilidad al menos de que se encuentren bien de salud y de salud mental, por supuesto. Que de hecho, todos estos testimonios de que los juegos hacen violentos a los niños y los niños que han sido violentos, entre comillas, por videojuegos, se ha sabido después de que anteriormente tenían antecedentes de problemas un poquito psicológicos o mentales, ¿no? Entonces, por supuesto que alguien que tiene ese tipo de tendencias o ¿cómo se llama? A ver, no, tendencias no es la palabra. ¿Cuál es la palabra que necesito?
este tipo de antecedente, ¿verdad? A este tipo de persona es la que más afecta este tipo de juegos. Porque un niño común y corriente, sano, por supuesto, lo más probable que le genere es curiosidad, ¿no? Es que le genere curiosidad y que de una u otra forma trate de imitar lo que sucede en estos videojuegos. Pero, ¿cómo es que lo hace un niño sano? Mira, te lo voy a traer ahorita, en un ejemplo súper simple. A ver, a ver si me ayudan mis asistentes. ¿Cómo es que lo hace un niño sano? Es así. A ver. A ver mis asistentes por acá. El buen Yoshi, claro que sí. Y el buen Mario. ¿Cómo es que lo hace un niño promedio como cualquier otro? Es así. Pium, 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 te mato, ¿no? O qué sé yo, un niño se imagina aquí que tiene Mario, por ejemplo, tiene, no sé, una K-47 y se imagina que le está disparando al Yoshi y el Yoshi se muere, pues, ¿no? O en viceversa, ¿no? El Yoshi, como es más grandote, le mete como que una patadota al Mario y el Mario se murió, hermano. Pero de jueguitos con muñequitos no sale, ¿verdad? De jueguitos con muñequitos el tema no sale en caso de juegos que tienen que ver con armas, por ejemplo, como shooters, ¿no? Pero de esto, hermano, de esto no sale. De jueguitos, de muñequitos, de jugar, de ser niño. Porque un niño es prácticamente eso lo que hace, es jugar. Y ser curioso con lo que ve también, ¿no? Porque de esa forma aprenden. Es por esto que digo, con gente, o por supuesto niños también, que tienen cierto tipo de digamos, de antecedentes, de problemas psicológicos y así, por supuesto que estos jueguitos no les va a ser suficiente. Usar su imaginación no va a ser suficiente, ¿no? Y también tenemos este otro tema de que ciertas sociedades, pues, la venta de armas es algo sumamente normal, como sucede en Estados Unidos, ¿no? Pero que no es una realidad, al menos por acá en Latinoamérica por ahora. Y bueno, me despido de los asistentes. Joder, pero qué buena analogía fue con los juguetitos, ¿verdad? Que por cierto, esas figuras que tengo de Mario y Yoshi, el Yoshi creo que debe ser de 2012, 2013. Y el Mario es de... Lo habré comprado como en el 2007, 8 por ahí. En una tienda de juguetes también. De juguetes de segunda. En una tienda de ese tipo de gente que acumula sacos y sacos y sacos y sacos de juguetes. Y que después las revende, ¿verdad? En ese tipo de tiendas fue donde compré muchísimos yo juguetitos. Cuando era muy niño. Y incluido ese Mario también. O sea, ese es un Mario original, por cierto. Es oficial de Nintendo. Y el Yoshi también. Nada más que la diferencia que uno es del 2001, 2002 tal vez, o el 2000. Y el Mario sí debe ser aproximadamente del 2000... Del 2009 por ahí. Dice, hoy también vi que Trump prohibió que gente extranjera fuera admitida en Harvard. Ah, eso sí lo vi también, es cierto. Pero esos son temas ya políticos, pues, de un país, la verdad. Eh, de hecho, el mismo Harvard me di cuenta que leí también, ¿verdad? Que había denunciado al Estado por permitir que el presidente haga tal cosa. Entonces, no sé cómo vaya a estar ese tema, ¿eh? Aunque no estoy muy enterado, pero sí lo escuché por ahí igual de todas formas. Pero el tema de los juegos, de que sean peligrosos, de que hacen a la gente violenta,
Es prácticamente para gente que haya tenido indicios de problemas psicológicos y o mentales, ¿verdad? O gente que tenga ya como que tendencias a desarrollar este tipo de problemas, ¿no? De hecho, lo mismo pasa, ¿sabes qué, Jason? No, mejor no digo nada porque me van a funar después. Después me van a funar, hermano. Y después, la verdad es que no tengo ganas de que venga gente acá al stream nada más para joder. ¿Se acabaron los memes de la beca de Harvard? Se podría decir que sí, al menos por ahora, ¿no? Ay, 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 se podría decir que sí, al menos por ahora. Pero... Ya iba a decir algo de que de los feminicidios y esta cosa, pero mejor lo dejamos ahí para que no me funen. Que por cierto, son puros factos, pero tal vez estos factos acerca de estas cosas los suelte después, porque creo que sería hablar de más ahorita acerca de eso. Pero no solamente quería hablar de eso porque sí, sino que con este tema de problemas mentales, ya que estábamos hablando de eso, tiene mucho que ver, ¿no? Y ya no voy a decir nada más porque a la verga. No es necesario, no me compete esta vez. Pero cuando llega el momento lo voy a soltar. Pero lo voy a soltar no porque me gusta generar polémica, simplemente por el hecho de que es algo real. Y que es algo que probablemente no mucha gente esté consciente de esto. Que de por sí también es algo obvio, ¿verdad? Pero, no sé. Por eso digo, es que en caso de que sucediera, pues voy a tener que decirlo, sin ningún problema. Pero al menos por ahora no me compete como tal. Ok, seguimos aquí con jueguitos. Dice, soy simpatizante de las marchas feministas. Me gusta ver cómo marchan con las chichis al aire, dice. No, pues y ahí en el bot de YouTube ya lo van a estar funando al Jason, ¿no? Oh, que por cierto, ¿qué es esta criatura? Parece como si fuese un tipo de serpiente o algo. Oh, tiene ojitos brillantes incluso. Dama blanca. Oh, llega alguien. Camina lejos para encontrarme. ¿Busca mi ayuda? ¿O acaso el camino lo lleva por casualidad a un lugar tan adecuado? Es cierto que te esperaba, ¿no? No es del todo preciso. Es cierto que esperaba a alguien como tú. Tengo un regalo guardado durante mucho, mucho tiempo para alguien como tú. La mitad de un todo. Cuando se unen, reciben mucho poder. Y en el camino que les espera, mucho poder necesitarán. Oh, ¿me va a dar un bufeo de algo? ¿O un accesorio que es muy bueno tal vez? Fragmento blanco. ¿Y esto de qué es? ¿De alma? Se enfrentó a la descendiente femenina. Ah, la cuernuda, ¿no? La Hornet. Es un rival feroz, fuerte de cuerpo y mente, clavada a su madre, aunque no disfrutaron de mucho tiempo juntas. Ah, bueno, supongo por eso es que anda siempre malhumorada, ¿no? Nunca resentí la distracción de Worm, tal vez, ¿cómo se pronuncia? Como un trato, de hecho, sentí afecto por la criatura nacida. Si sus caminos se cruzaran, supongo que conseguirías un aliado poderoso. Supongo que ese bufeo que recibimos fue para el alma. Oh, es por acá arriba. Y sí, efectivamente, en cuanto a la dificultad de Hollow Knight, ese mismo tipo de dificultad lo he visto en Tekken 1, en Tekken 2, en Tekken 3,
en Tekken 4, en Tekken 5, en Tekken 6 y tal vez un poquito en Tekken Tag 2. Entonces, Tekken 1, estamos hablando de 1994, hermano. 1994. O sea, imagínate de cuándo, desde cuándo se da este tipo de dificultad, pues, ¿no? Y yo siendo súper fan de Tekken, por supuesto, ¿no? Y a través de los años, huevón, y no solamente con Tekken, sino que con Street Fighter pasa lo mismo, aunque no de tal forma. En Street Fighter se siente un poquito distinto, pero prácticamente se podría decir que es la misma forma de implementar esta dificultad, ¿no? En Tekken 7, la verdad es que yo no he jugado con la CPU. Y es que la verdad es que jugar con la CPU de juegos, la verdad es que me chupa un huevo. Sinceramente, es por eso que ahora ya cuando, por ejemplo, me pasó con Guilty Gear Strive. Cuando me compré Guilty Gear Strive por primera vez, ni siquiera toqué el modo historia, no solamente porque es es una película anime de 4 horas, huevón. Este, lo único que probé, como que un par de veces y tal vez un par de veces más para un trofeo, fue el modo arcade. Es este modo como en el Mortal Kombat, pues, ¿no? En Mortal Kombat también sucede lo mismo, de hecho, en el que hay una fase y hay otra fase y otra fase y cada fase es un enemigo, ¿no? ¿Y por qué no juego con las CPUs? Porque precisamente este tipo de dificultades son una cagada. Realmente son malas. Porque te condicionan demasiado a simplemente esperar a que haga algo. Y para que tú puedas reaccionar. ¿No? Y Y en Guilty Gear Strive lo único que hice fue jugar el modo arcade un par de veces o una sola vez. Y después me fui al modo entrenamiento para aprender el juego para irme al online. ¿No? Entonces esta dificultad no es nada nueva, pues, ¿no? Es algo que se viene haciendo años y años y años y años. ¡Ah, la verga! Tengo sueñito, hermano. Oye, ¿esta libélula? Ah, puta madre. Que es como una libélula. Aunque no ataca, simplemente es es un enemigo pasivo. No, no ataca. Dice, es la mitad de un amuleto. Ah, necesito la otra mitad entonces. Explorando, fijo que lo voy a tener que encontrar, pues, ¿no? Ah, yo creo que... ¡Ay, no jodas! ¡Murió! Escuchar. Ha estado genial. Una auténtica batalla entre poderosos guerreros. ¡Qué intensa! ¡Qué clímax! Es todo lo que podía haber esperado. Gracias por tu ayuda, estimado amigo. Para ser un insectillo, has dado un ejemplo valeroso. Nos volveremos a encontrar, estoy seguro. Ah, se murió, hermano. No puede ser. Supongo que podríamos enfrentarlo, ¿no? Pero no quiero arriesgarme a usar la espada onírica y tengamos que enfrentarnos a otra cosa. Oh, es por acá. Yo creo que quedaría un streamcito más, ¿verdad? Para explorar. Para ver si encontramos... Ah, no, no es por acá. Para ver si encontramos este otro amuleto que nos dice Jason. Y pues después de eso ya no podríamos ir sin ningún problema. Ah, no es por acá. Sin ningún problema con el... Con el boss final, ¿no? Que pues como es el boss final, por supuesto que nos va a partir toda la puta madre.
Es lo más seguro. Ah, se pasó. Pero pues ni modo. De hecho, la misma dificultad tiene Pokémon. Por eso Pokémon a veces se siente que el juego te deja avanzar nada más cuando quiere. Porque a veces te puede saltar un crítico a ti. Pero por ejemplo, te salta un crítico al final del combate, cuando no es necesario tener un crítico, ¿no? ¡Ah, la verga! ¿Por dónde era? Ya me perdí, hermano. Es que no tengo un mapa de esta zona aún. Ah, es por aquí, sí es cierto. ¿Era por acá? No, es más abajo, ¿no? Ah, puta madre. Pero sí, es más abajo. De hecho. Ya llegamos. Boom. ¿Cuánto vamos de streamcito a la burger? Yo creo que vendríamos a dejando el streamcito por acá. Tal vez más tarde. Tal vez, solo tal vez. Streamé un poco de Persona 4 Golden. Pero no estoy seguro. No estoy seguro sinceramente. Que por cierto, no tengo ni idea dónde podría estar Cornifer. Y es que tampoco lo he escuchado en ninguna parte. Lo cual me hace sospechar de que tal vez ni siquiera esté disponible en estas zonas. Y la única forma de explorar estas zonas pues sea a las ciegas, básicamente. Entonces, lo cual también dudo un poco, porque sería un poco extraño. Pero como son zonas extras, por así decirlo, fácilmente podría ser. ¿No? De que el juego, pues, nada más porque son estas zonas un poco apartadas, te diga, ok, mi bro, has estado todo el juego con el minimapa, ¿verdad? A ver, chíngate estas zonas sin él, pues. A ver si muy pro. ¿Verdad? Y pues sí. A menos que hayan cosas que no he visto, lo cual lo veo muy posible siendo que no tengo minimapa y pues no puedo como tal saber exactamente a dónde y a dónde no he ido como tal. Fácilmente me pude haber saltado un millón de cosas, ¿no? Pero la única forma de saberlo es prácticamente investigando absolutamente todo y recorriendo absolutamente todo también. Que por cierto, ¿cuál era la otra zona que tenía barreras oscuras? La verdad es que no lo recuerdo. No, la verdad es que no lo recuerdo, ¿eh? Aunque tenemos viaje rápido acá. Que por cierto, voy a cambiarme mis accesorios de nuevo. Oh, que por cierto, tengo que traer el otro mandito de nuevo. Y que por cierto, Jason, me imagino que ya debiste haber comido algo, pues, ¿no? No te quedes sin comer porque te puede hacer muy mal para la gastritis, hermano. Después te enfermas. Y está heavy, está heavy. Oh, era este otro. Ok. Dice las galletas con Colette. Sí, pues, ¿no? ¿Cómo se llama? Aunque también, pues, me imagino que estás súper, súper consciente de este tema. De que... Pues comprando básicamente para cocinar, pues te sale todo mucho más barato que comprar ya hecho, pues, ¿no? Entonces, pues, ahí tú puedes ver, ¿no? Tal cual, cuál es que va a ser tu siguiente paso.
al momento de si decidir gastar mucho o no, pues, ¿no? A ver, vamos a equiparnos los ítems de exploración. A ver. A ver, me quedan 3. ¿Cuál más llevaba? Ah, creo que tenía tal vez. Y me queda un slot nada más. Pero creo que ya no tengo nada de uno solo. Ah, sí, sí, mira. Podría llevar este. Oh, tengo un mensaje acá. Ah, creo que sí lo había visto, de hecho. Y a ver. ¿Qué más podría hacer antes de irme? Ah, es que no tengo mapa, pues no sabría exactamente qué hacer, ¿no? Bueno, supongo que de repente tal vez esté por ahí Cornífero, de repente no. No tengo idea. Pero hemos derrotado, se podría decir incluso que al jefe de zona. A menos que haya algún otro por ahí, aparte de los... De estos que están bajo la espada onírica, ¿no? Aunque esos son más opcionales, pues, ¿no? Nada más tendría que checar cuál sería la otra zona donde había una barrera negra. Es que no recuerdo cuál era exactamente. Puede que ya haya estado por allá incluso. Pero bueno, ni modo. Entonces yo me voy a la burger. Bueno, no tanto a la burger, me voy a jugar básquet. Y bueno, eso sería todo por el streamcito de hoy. Muchas gracias a todas las personas que anduvieron por acá en el streamcito. Por supuesto, al buen Jason que siempre nos acompaña por acá. Y a Lucecita, mi amiga Luz, que anduvo también ahí en el stream un ratito, ¿no? Y que voy a ver seguro saliendo de aquí, de hecho. Entonces, creo que con eso concluimos por el día de hoy. Puede que más tarde streame Persona 4. Aunque puede ser que no. Puede que sí, como que no, no estoy seguro, la verdad. Pero si no me siento como que muy adormilado y con ganas de jugar, pues estaría regresando, claro está, ¿no? Y bueno, eso sería, eso sería todo por el streamcito de hoy. Dice, si es así, por allí andaré. Dale, Jason, gracias, gracias. Me saludas a la doña y te me cuidas. Dale, Jason, no te preocupes. Yo le doy tus saludos como tal. Y bueno, ahora sí, mis queridos amigos, nos vemos y hasta mañana, ¿no? En caso de no streamear ahora más tarde. O hasta mañana o hasta el martes tal vez. Dependiendo cómo vayan las cosas, ¿no? Y pues ahora sí, yo me voy. Chao, chao.